¿Qué tal, colegas? Buenas tardes. Vamos a empezar retomamos la base de datos de ayer, la que aparece como día 7, que fue la última. Déjenme ver acá. Y con eso empezamos, ¿no? Vamos a darle acceso a los demás colegas que están llegando. Ok, bueno, déjenme apago también aquí. Ok. Bueno, ok. 10, vamos a esperar a un... Chihuahua, pero ya son 6:15. Bueno, vamos a empezar. Bueno, voy a retomar un poquito con la última clase que estábamos viendo ANOVA. Voy a elegir un ejercicio nada más para repasar la última parte y con eso arrancamos. Ok, ya están llegando los colegas. Muy bien. Buenas tardes. Adelante, ¿qué tal, Miguel? Qué bueno que ya estamos. Voy a retomar, colegas, la base de datos de antier, solo para hacer un ejercicio que tenga que ver con ANOVA, y de esa manera revisamos un poco la última instrucción. Déjenme ver aquí un ejercicio que sea... de hecho, aquí tenía algunos en la lista. Ok, 7, 16. Vamos a ver. Este fue el último que vimos, uno que tenía que ver exactamente con un sustrato que se inoculaba en distintas dosis, y se observaba el tamaño, las alturas de crisantemos, exactamente. Bueno, vamos a terminar con lo último. Ok, 6, 7, 16. Más para ver un último ejercicio y arrancamos. Ok. De hecho, este fue el último con el que cerramos. Vamos a verlo. Fue el 7. Estoy viendo la lista de los que habíamos visto. Ok. Ahora voy a regresar en ese último nada más para que lo recapitulemos. Es el ANOVA 7. Y lo voy a mostrar solo para que recordemos un poquito de la última metodología que estuvimos revisando. Nada más antes de que entremos a la parte propiamente de diseños en bloques completamente aleatorizados. Ya estamos todos. Ya los demás colegas entran en un momento. Ok. Entonces, aquí tenemos, colegas, retomamos el último ejercicio del martes. Recuerden que estábamos trabajando con cuatro dosis, y esto que estábamos observando aquí no era más que la altura de los crisantemos. De hecho, aquí le voy a cambiar. Aquí le he cambiado. Esta es la altura. Y aquí teníamos el tratamiento, que son precisamente las dosis que se estaba ensayando a 50, 100, 200 y 400. Muy bien. Voy rápido para que lo repasemos brevemente. Entonces son 4 condiciones, 4 dosis, colegas. En este caso son 4 concentraciones distintas para este compuesto. Es un fosfato, es un fertilizante basado precisamente en nitrógeno. Exacto, y hidrógeno. Es un NHPO4, NH4PO4. Bueno, es un fosfato amoniacal de magnesio. Ok. Vamos entonces a revisar la base de datos. Es este que teníamos aquí. Son 4 tratamientos, 4 dosis a 50, 100, 200 y 400 gramos que se estaban aplicando en estas plantas. Son 10 por cada tratamiento, son 10. Ustedes observan ahí, son 10. Y vamos a ver qué pasa con la base de datos. Veamos así rápidamente, en una exploración de datos, voy a poner altura, que es nuestra variable de interés, y tratamientos son las distintas dosis que se aplicaron sobre este mismo fertilizante. En estadísticos, no olviden ustedes la parte de atípicos y percentiles, y en gráficos
vamos a seguir observando siempre, colegas, la propiedad o la característica necesaria y suficiente que tiene que ver con la parte de normalidad. Bueno, entonces, tenemos los primeros resultados, solo para que lo recordemos. Esto ya lo trabajamos el miércoles pasado. Vean ustedes, son 4 tratamientos, 4 dosis de este fosfato, 4 dosis, y aquí aparecen los distintos números de tamaño de muestra que tiene cada uno. Muy bien, ya también está Sergio con nosotros, qué bueno. Entonces, solo estamos recapitulando el ejercicio último del martes, que tiene que ver con dosis distintas que se aplicaron a crisantemos para observar la altura. Entonces, es un típico ANOVA, son 4 tratamientos, son 4 condiciones, 4 dosis. Siempre pensemos, colegas, en esto, que son independientes cada uno de ellos. No tiene nada que no tiene que haber nada correlacionado, ninguna dependencia. Deben ser tratamientos ajenos, distintos e independientes. Esto es importante porque una de las pruebas necesarias también para las metodologías que estamos revisando es que sean independientes, que no tengan nada que ver. De hecho, un muestreo bien realizado, colegas, una muestra aleatoria obtenida de cualquier tratamiento, de cualquier condición que estemos analizando, si nosotros lo hacemos de manera aleatoria, un muestreo que nos pueda definir de manera precisa muestras con alta cobertura y alta representatividad de cada condición, de cada población, con eso ya se garantiza que no tienen nada que ver una que otra. Y eso también se ve en algunos estudios que tienen que ver con opinión pública. Por ejemplo, estudios que tienen que ver con estudios socioeconómicos, estudios de opinión, estudios sociales, en donde uno tiene que romper, colegas, con la dependencia que pudiera haber entre dos muestras, entre 2 observaciones o 2 condiciones. Y una estrategia típica es, como comentábamos al principio, es tratar de que a las personas que yo estoy entrevistando, que sean lo más independientes posible, que no tengan nada que ver. Por eso cuando uno hace estudios de campo, uno trata de que si acabo de entrevistar a una persona, tengo que dar un tiempo, una pausa o una serie de personas que yo vea en la misma demarcación, para que yo en un enésimo momento tome yo la siguiente lectura, la siguiente entrevista. Imagínense si yo hago un muestreo y voy a tomar todos a la misma hora, o en la misma calle, o en la misma parada, si es un punto donde se reúne la gente, o en el mismo parque, entonces habría un sesgo que rompería con la independencia. ¿Por qué? Porque es un punto que de alguna manera es común para varias personas. Entonces hay que tratar de romper con esa asociación o con esa dependencia. Ya vamos a platicar un poquito de eso del muestreo. Muy bien, entonces son 4 tratamientos, dosis distintas de este fosfato, en donde fueron ensayados para 10 especímenes, 10 plantas en cada uno de ellos. Muy bien. Rápidamente observo qué pasa con los estadísticos descriptivos. Vean ustedes, para 50 tengo una media de 15 y una mediana de 14. Aquí hay unos valores que me pueden dar idea de qué tan equilibrada está la muestra, qué tan compacta, qué tan homogénea. También para 100 gramos observo 17 y 15. También para la dosis donde se aplicó 200 gramos, igual observo inmediatamente algunas características de similitud. Por ejemplo, aquí ven ustedes, para 200 tenemos una media de 18.3 y una mediana de 18.8. Y así puedo observar de manera visual, de manera descriptiva, qué está pasando con la información. Ok, entonces de aquí ya puedo tener alguna idea de cómo van las cosas. Muy bien, pero lo importante, acuérdense, lo importante, colegas, siempre será las pruebas de normalidad. Esta era la situación que observábamos, colegas, la vez pasada. Miren, son poquitas observaciones, y tenemos estas condiciones a nivel de p-valor. Fíjense que hay p-valores ahí que de alguna manera comprometen la normalidad, pero no son valores tan
exagerados o no son valores que nos den una real enajenación en cuanto a la normalidad o no normalidad. Vemos ustedes que tenemos valores 0.34 y 0.42. Y yo recuerdo que platicamos en la última sesión respecto a la manera de redactar, porque no hay problema, digamos, si se tiene un nivel todavía suficiente. Lo voy a escribir. Recuerden aquí ustedes que nuestra hipótesis para la normalidad siempre va a ser una condición descrita de esta manera. La muestra iésima, o la muestra para el iésimo tratamiento, lo voy a poner así, para el iésimo tratamiento, la muestra sigue una distribución normal. Exacto, esa es nuestra hipótesis. Ahora, si nosotros hacemos una observación de manera puntual, una distribución, si lo hacemos de manera directa, ustedes van a observar aquí que en efecto se tienen algunos valores como 0.34 y 0.42 que comprometen la normalidad. Sin embargo, son valores que pudieran complementarse o pudieran asociarse a un nivel de significancia un poco más estricto. Lo voy a escribir aquí. Miren, por ejemplo, nosotros sabemos que esta hipótesis, lo que hemos visto, se rechaza si el p-valor respectivo, lo voy a poner, hay que se rechaza si el iésimo p-valor respectivo es menor que 0.05, pero aquí es donde nosotros ya, colega, decidimos qué nivel de significancia. Esto hablando al 95%, pero igual yo puedo hablar, por ejemplo en este caso, fíjense ustedes, yo puedo hablar también al 0.3, a ese valor, y estaría hablando entonces del 97%. O si fuera más estricto, yo lo podría estar trabajando al 0.1 y estaríamos invocando una confiabilidad o precisión del 99%. Por eso les decía aquí que nosotros tenemos en esta tabla respecto a los valores, tenemos una oportunidad todavía de hablar de una normalidad suficiente. Fíjense ustedes, si yo estos valores los considero al nivel del 97% o de 0.3, ustedes pueden observar que ninguno de esos valores es menor. Es más, lo voy a poner aquí, lo voy a escribir. A ver, lo voy a escribir para que quede en el video. Considerando, fíjense, y así se va a reportar, no se reportaría al 95%, sino podríamos reportar al 97% o al 99%. Lo voy a poner, considerando una confiabilidad, esta es la palabra interesante, una confiabilidad uno le ponen así, fíjense, mayor al 95%, así escriben algunos, para evocar un poquito el 0.5. Con una confiabilidad mayor al 95, por ejemplo, voy a poner aquí, por ejemplo, 97%, se tiene que todas las muestras cumplen con la normalidad. Fíjense, ya que los respectivos p-valores, lo voy a poner aquí, oscilan entre, el más chiquito es 0.34 y el más grande es 872 y 0.872. Voy a poner aquí valores mayores a un 0.03. Pensando en esto que comentaba arriba, que ahora todas nuestras decisiones van a estar en función de un valor, de un p-valor de referencia o de una confiabilidad del 97%. Entonces, de esa manera, colegas, todas estas muestras cumplirían con la normalidad en virtud de que sus p-valores son más grandes que la referencia que estoy considerando, que es 97%.
Entonces, claro, yo tengo que escribir en el artículo o en la publicación que mi nivel de confiabilidad es mayor al 95%. Por ejemplo, 97% como aparece aquí. Voy a marcar esto aquí. Voy a marcar esto. Así quedaría. Nada para que quede grabado. Y obviamente todo lo estaría comparando respecto a 0.3. Y claro que a ese nivel se cumple con la normalidad. Entonces, esa es una forma, fíjense, lo que quiero que ustedes aquí observen son las alternativas que tenemos a nivel de análisis y a nivel de decisión respecto a algo que ya hicimos, algo que ya está completado, un ejercicio que costó dinero, costó tiempo, costó esfuerzo, y la única manera es salvarlo en una, vamos a decir, en una condición donde nuestra significancia, nuestra confiabilidad, nuestro nivel de confianza anda arriba del 95%. Muy bien, muy bien. Aquí enfrentado valores mayores a 0.03. Entonces, ya tenemos entonces que todas las muestras cumplen con la normalidad, pero, acuérdense, siempre hablando de esto, al 97%. Siempre eso. Ustedes reportarían esta tablita en el artículo o en la publicación y redactan que están considerando la muestra, la normalidad al 97%. Ok, vamos a seguir avanzando. De todas maneras nos queda todavía un recurso que es la homogeneidad de varianza. Vamos a avanzar. Entonces con esto ya tenemos una normalidad suficiente, colegas, al 97%, con el 0.3, para poder avanzar con el análisis. Vean ustedes aquí que a nivel de gráficos de normalidad, como el gráfico QQplot, vean ustedes que sí, en efecto, hay cierto comportamiento un poquito disperso en cuanto a la normalidad de estos valores teóricos y reales. Y aquí está la situación. Aquí está la situación. En efecto, los primeros dos, que son los que tienen una debilidad en la normalidad, son los que tienen una distribución muy asimétrica, muy, vamos a decir, muy anormal, pues. Vean ustedes. Esa es la situación. Y a nivel de apreciación, colegas, si lo vemos desde aquí, vean ustedes cómo pareciera que los cuatro se comportan de la misma manera a nivel de crecimiento de estas plantas en un rango que van puede ser como de 12 a 25. Entonces vean ustedes cómo, si vemos así como una banda, como si pudiéramos construir una banda de confianza ahí, nosotros veríamos que los cuatro tratamientos están en la misma zona de probabilidad, en la misma zona de confianza, misma región. Entonces posiblemente esto nos hable de que no hay diferencia entre ellos. Pero bueno, eso lo vamos a hacer con una nova. Hasta aquí solamente quiero que ilustremos la normalidad, un recurso, si no desesperado, pero sí alternativo para poder defender la normalidad de nuestra muestra. 0.34 y 0.42, esa es la situación. Entonces ahí es el problema típico de siempre, que a veces la normalidad tiene una debilidad. Pero bueno, nos puede ayudar la homogeneidad de varianza. Vamos a buscarla. Y ahorita vamos a escribir unas líneas respecto a eso. Analizar. Vamos a ver en la comparación de medias, ANOVA de un factor. Y aquí, colegas, vamos a elegir, bueno, en los datos está la altura, que son los que estoy midiendo. Y la variable que está separando o está clasificando cada tratamiento, pues se llama factor. Bueno, perdón, el factor, la variable se llama tratamiento, la que identifica cada una de las dosis. Es un factor, digamos, de clasificación. Exacto, si viéramos estadística multivariada sería un análisis factorial. Bueno, entonces tenemos aquí en pruebas a posteriori, acuérdense ustedes, pruebas a posteriori, las típicas o las que invoquen la literatura con la que estemos trabajando, o la que sea más precisa, la que sea más puntual a nivel de hallazgos en el área que yo trabajo. Ya platicábamos el otro día que alguna gente, por ejemplo, que hace farmacología utiliza DUNET, otros colegas que hacen algunas cosas de nanociencias o nanotecnología utilizan, por ejemplo, algo más estricto como la diferencia de medias significativas, esta DMS. En fin, vamos a usar aquí las típicas que son Tukey y Duncan. Y recuerden, colegas, aquí, acuérdense, estamos trabajando al 0.3, acuérdense eso. Y nosotros estamos hablando de la normalidad al 97%,
también nuestro juicio a nivel de diferencia entre las poblaciones con esta parte de las pruebas a posteriori, igual deben tener esa precisión, 97%. Muy bien. Vamos entonces a avanzar, continuar. Y en opciones, no olviden la prueba de homogeneidad de varianza y la gráfico de medias. Tenemos eso. Ok, la muestra Betty también está llegando. Entonces, a ver, recapitulando, colegas, vamos de nuevo. Tenemos un estudio, son 4 dosis, 4 tratamientos. Estamos revisando un sustrato, un fertilizante que se le ponen a las plantas, graduado en dosis, en este caso 50, 100, 200, 400 gramos. Y de alguna manera se busca observar si el crecimiento de las plantas, de estos crisantemos, difieren de acuerdo a la cantidad o a la dosis que se le aplicó. Muy bien. Entonces, vimos que la normalidad aparece un poco comprometida porque tenemos algunos valores que son abajo de 0,5. Sin embargo, la alternativa está en usar una significancia o una confiabilidad más estricta, una del 97%. Y lo mismo se deduce a nivel de prueba con este mismo valor al 97%, que todas cumplen con la normalidad porque tenemos estos P valores. Tenemos P valores entre 0,34 y 0,87 y obviamente todos ellos son mayores que 0,3, por lo tanto no se rechaza la normalidad. Fíjense cómo aquí estamos tratando de recuperar o tratando de sacarle provecho a este estudio donde de pronto vimos comprometida la normalidad. Pero bueno, la estrategia también que acompañaría esta medida de remediación es utilizar precisamente la homogeneidad de varianza como una fortaleza en los datos para poder así reforzar esa debilidad. Pongo entonces que es al 0,3 las pruebas a posteriori, y ya dije aquí en opciones que voy a pedir la homogeneidad de varianza y el gráfico de medias, ya estando dentro de el módulo de ANOVA de un factor. Muy bien, le digo aceptar y están los resultados. A ver, antes voy a escribir aquí la hipótesis. Recordemos la hipótesis, colega. Siempre aquí la hipótesis va a ser la variabilidad, voy a escribir con otras palabras, la variabilidad de los datos para las 4 muestras se hallan acotadas en un intervalo común. No hay más que decir que la variabilidad es homogénea. Y ya vimos que matemáticamente lo que estábamos diciendo es que esto va a ser una H en donde va a ser sigma cuadrada, que es la varianza, para la que tiene que ver con 50 gramos, es igual a sigma cuadrada para el tratamiento con 100 gramos, y es la misma variabilidad también para sigma cuadrada de 200 gramos, y es la misma variabilidad para la de 400. Lo único que estoy diciendo es que las variabilidades de los 4 grupos se mantienen acotadas en una misma magnitud. Quiere decir que tenemos ahí una... Ok, sigma, aquí es sigma cuadrada también, pero para 400 gramos. Entonces lo que estoy diciendo es que los 4 tratamientos, las 4 muestras, tienen la misma variabilidad, la misma dispersión, es decir, están acotadas en un mismo rango. Si yo observo un rango a nivel de valores, ahí estarían las variabilidades. Entonces las varianzas, la sigma cuadrada, la variabilidad, la dispersión, son homogéneas, son iguales, son acotadas, todas oscilan en el mismo valor. Si yo sacara así, colegas, si sacara aparte mi valor de sigma cuadrada para 50, para 100, para 200 y 400, yo pudiera hacer como un gráfico de las puras varianzas nada más, y veríamos que más o menos están a la misma altura. Eso me hablaría de que la variabilidad de las 4 muestras son homogéneas. Claro, un grupo puede estar más arriba, otro más abajo, otro podría estar intermedio, como los ejemplos que vimos el martes, pero la variabilidad, la dispersión, la incertidumbre
es prácticamente la misma o estadísticamente la misma para cada grupo. Y es lo que estoy marcando aquí en esta hipótesis. Y aquí no olvidemos que, otra vez, colegas, otra vez, ya todo se convirtió en un ejercicio de rechazar a que si P valor es menor que 0.03, acuérdense que ya nuestro estudio está enmarcado en un 97% de confianza o de confiabilidad, porque es el nivel que estamos usando para poder garantizar la normalidad. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Vean aquí. Ustedes observan aquí en la prueba de homogeneidad que aparece, miren, ese P valor es grande, colegas, es grandísimo. Es grandísimo. Por lo tanto, no se rechaza. Lo voy a escribir ahí. No, lo voy a escribir. A ver, de la prueba se observa un P valor igual a 0.625. Vamos a poner magnitud, magnitud mayor a 0.03. Por lo tanto, no se rechaza H, ni H de homogeneidad de varianza, no se rechaza H, y podemos concluir que las 4 muestras cumplen con la homogeneidad de varianza. Claro, fíjense qué interesante, ya todo lo vamos corrigiendo o recuperan con la homogeneidad de varianza. Es más, voy a poner aquí una nota, observación, igual si fuera necesario, lo voy a poner aquí, observación, voy a poner, a pesar de tener algunas debilidades en cuanto a la normalidad, esto es para ustedes, no vayan a escribir eso en los artículos, ya los revisores en los artículos saben cómo está el rollo, no tienen que mencionarles. A pesar de tener algunas debilidades en cuanto a la normalidad para 2 grupos, para 2 muestras, esta se ve, vamos a poner, se ve remediada, vamos a decir así, con la homogeneidad de varianza. Homogeneidad de varianza. Perfecto. Con esta homogeneidad de varianza. Muy bien. Entonces, teníamos una debilidad. ¿Qué hicimos? Restringimos un poco nuestro nivel de confiabilidad. Lo hicimos un poco más estricto al 97%. Seguimos trabajando. Pero además encontramos en el ANOVA una fortaleza en la homogeneidad de varianza. Así que yo con toda confianza, colegas, puedo reportar. Es más, si yo tuviera que reportar los cuadros a nivel de resultados en mi artículo, yo pondría sin problema. No intenten cucharear ni componer como a veces me piden algunos clientes. O sea, y es normal, mucha gente le ha invertido, le ha dedicado y de pronto siente que ya valió su proyecto. Entonces yo les digo, no, tranquilos, vamos a ver qué más se puede recuperar. Y es cuando hacemos este ejercicio, lo voy a poner aquí, pegar, abajo, aquí está. Cuando les digo, bueno, pongamos este cuadro que tenga que ver con los niveles con los P valores, obviamente ya aparecen las debilidades en 0.34 y 0.42 para las 2 primeras muestras, pero remarquemos aquí que tenemos una homogeneidad de varianza muy buena, y además hablemos de que nuestro estudio ya lo estamos orientando a una confiabilidad un poquito más estricta, al 97%. Entonces, cuando se publica, cuando se discute, cuando se presenta, si fuera en un congreso, si fuera en un ambiente en donde se va a revisar las cosas, bueno, sí, se observan estas cosas, pero lo valioso está en que la información es buena, se puede trabajar, en virtud de que hay una homogeneidad de varianza que ayuda a remover estos problemas, estas debilidades de los P valores. Y sobre todo hablando ya que nuestra confiabilidad va a estar en este orden. Un poquito más arriba del 95%, 97%. Muy bien, muy bien. Seguimos avanzando. ¿Qué dice la ANOVA? A ver, voy a poner aquí. ¿Qué dice la ANOVA? Igual voy a seguir escribiendo cosas
La ANOVA dice que todas las medias, lo voy a poner así, mu de 50 gramos es igual, voy a aprovechar nada más de copiar y pegar, voy a poner todos, porque recuerden que la ANOVA lo que nos va a ayudar a decidir, a establecer aquí, es la igualdad o la diferencia entre grupos respecto a su promedio, respecto a su media. Y aquí lo tenemos, fíjense, esta es nuestra hipótesis a nivel de ANOVA. Lo voy a poner acá arriba para que igual quede grabado. Aquí le pongo ANOVA, ok. ANOVA test, lo voy a poner así, exacto, prueba ANOVA. Entonces tenemos eso. Y otra vez, colegas, aquí, es más, lo puedo escribir con letras, con palabras también para que lo puedan leer los colegas en los videos. Aquí voy a poner de manera coloquial sería todos los grupos, más bien todos los tratamientos tienen estadística, vamos a poner todos los tratamientos son iguales estadísticamente en cuanto al promedio de crecimiento de cada condición, promedio de crecimiento de las plantas en cada condición, o en cada dosis, en cada dosis, claro. Entonces lo que nos dice que estadísticamente todos los tratamientos son iguales. Muy bien, entonces, otra vez, colegas, recuerden, vamos a rechazar esa hipótesis, aquí lo escribo abajo. Vamos a ver aquí. Ok, rechazamos, otra vez rechazamos, pero es para ustedes, no lo vayan a poner en los artículos, nada de artículos, de poner los artículos o en la presentación o en la, a lo mejor en la tesis sí, pero nada de que en el congreso, en la publicación, en el libro, en el artículo vayan a poner. Eso es para que ustedes lo entiendan. Ustedes ya con confianza váyanse directo a las conclusiones. Rechazamos H si el p-valor es menor, otra vez, colegas, 0,3, acuérdense, ya todo está oscilando alrededor de este nivel de confianza. Perfecto. Y vamos a ver qué dice la ANOVA. Vamos a ver, colegas, qué dice la ANOVA. Si yo observo ahí, es un p-valor grande, me lo voy a escribir. De la ANOVA, déjenmelo. Ok, de la ANOVA se obtiene un p-valor igual a 0.99, colegas, a 0.99, claro, un valor que resulta, vamos a poner, lo cual, vamos a poner así, es mucho mayor que 0.03. Entonces no se rechaza H, Chihuahua, no se rechaza H, no encontramos diferencias, es decir, no existen diferencias significativas, entre las medias de cada tratamiento, claro, de cada tratamiento. Por lo tanto, podemos concluir, voy a poner aquí nada más una conclusión, por lo tanto podemos concluir que, fíjense, las distintas dosis aplicadas en cada grupo, en cada grupo de plantas, no observa algún cambio, o diferencia estadística en las alturas logradas por estas plantas. Muy bien. Y entonces, ¿qué tenemos? Que entonces, al menos desde aquí, con esta planta, con estas dosis,
en este invernadero, en esta condición, con este suelo. Aquí ya vamos a analizar muchas cosas, colegas. Si nosotros estamos trabajando en esto, este podría ser un primer ejercicio de todo mi proyecto enorme. Imagínense que es un invernadero con muchos, con mucho trabajo, con mucha dedicación, mucha inversión, y esta es una parte nada más para ver en estas plantas. Entonces es posible que en estos crisantemos, es posible que con estas macetitas, con esta cantidad de sustrato a nivel de tierra, o con este tipo de, vamos a decir, de condición, piensen ustedes que fue un invernadero con ciertas variables controladas, humedad, presión, temperatura. No se encontró, para este caso, no se encontró diferencias entre ellas. A lo mejor, si utilizamos otro suelo, otro tipo de suelo, u otro rango de dosis, colegas, exacto. Voy a ponerlo aquí. Lo voy a poner como observación, porque igual eso deriva en algunas cosas que hay que avanzar. Observación. Vamos a poner bueno, no serían observaciones, serían recomendaciones. Lo voy a poner. Ya aquí es algo interesante, colegas. En algunos casos se puede publicar aquí, como les decía el otro día, a nivel del procedimiento. Se hicieron procedimientos a nivel de invernadero, a nivel de la presión, de la temperatura, el tipo de crisantemo, de planta que se usó, qué volumen de tierra o qué volumen de, digamos, de suelo a nivel de las macetas, o algún manejo que haya sido muy específico. Uno aquí lo escribe. En cuanto a hallazgo, lo voy a poner así, recomendaciones. Se debe explorar, fíjense, se debe explorar otros rangos en las dosis para observar, vamos a ver, para observar algún cambio en las alturas, pues, algún cambio. Por ejemplo, aquí sería, yo estoy pensando esto, por ejemplo, si estoy hablando entre 50, 100, 200, a lo mejor, no sé, a lo mejor probar entre 0 y 100. Por ejemplo, una alternativa sería 0, la otra sería 20, la otra sería, pongamos 30, y podría ser 40. Vamos a suponer que fuera así. Esa es una más. Pero la primera sería el testigo, 50 gramos. Y ya estaría yo trabajando una zona chiquita, colegas, la que va de 0 a 50. A lo mejor ahí puedo ver diferencias entre ellos. O, como en algunos casos que hicimos nosotros con pruebas de vida acelerada, entonces estresar las plantas, o vamos a poner, una especie de extrapolación, o extrapolar hacia dosis mayores. Por ejemplo, que aquí probaron hasta 200, 400, partir por ejemplo de la de 200, quizás 400, no sé, también dependiendo qué tipo de cuestión fisiológica sea, o quizás hasta 700 gramos, por ejemplo. Claro, depende también el estudio. Y a lo mejor aquí, en una zona que no exploramos ahorita, logramos ver algún cambio. Aquí porque nada más observamos entre 50 y 400, y fueron estos rangos. Y fue esta planta, y fue este suelo, y fue este manejo, y fue en este invernadero, y fue con esta presión. Ya empiezan a ver cosas relacionadas con su entorno. Entonces no hay diferencias, se mantienen igual, pero podemos ver algunas oportunidades. Miren, de todas maneras hicimos la prueba para ver si hay alguna diferencia entre grupos entre ellos, y miren, pasa algo interesante. En las pruebas a posteriores o post hoc que estuvimos trabajando con Tukey y con Duncan, creo que nada más marqué Tukey. No, los dos, sí marqué los dos. Ok, vean ustedes cómo aquí hay algo interesante, colegas. Miren, Tukey dice que todas son iguales. Miren, todas las muestras, todas las dosis se comportaron de igual manera, entre una altura de 15.3 en promedio para las de 50 gramos y hasta 20.1 para las de 400. Eso está interesante. Pero miren aquí algo que quiero que observen. Miren qué dice Duncan. Duncan da dos grupos, aunque realmente solamente hay una diferencia entre el más chiquito y el más grande, porque la zona de traslapa está a la mitad. Fíjense, la de 50 ofrece un valor de 15.34 y la de 400 20.1. Ahí pudiera haber alguna cosa importante. Fíjense, a mí se me ocurre, a lo mejor el rango debe ser 50,
200, 400, quizás 700, y ya pudiera yo ver alguna situación en cuanto a la cantidad que ronda en esas magnitudes para poder ver ya las diferencias. Pero igual, otra vez, hay que conocer el fenómeno, tampoco por echarle más, o a lo mejor estos niveles son los mínimos, o son los, vamos a suponer así, son los ideales para que no haya una contaminación del suelo, del manto freático, de alguna otra especie de plantas o alrededor, no sé. Pero bueno, ya derivarían cosas interesantes. Vemos aquí unos gráficos, vean ustedes. Yo les decía el martes que aquí pareciera que son distintos, que hay una diferencia importante, pero mucho está en la escala, colegas. Miren, aquí en la escala. Si le damos doble clic aquí en la escala, le damos doble clic, aparece un cuadro, se desprende un cuadro y yo puedo editar, puedo hacer algunas cosas aquí de observación, para observar mejor el comportamiento. Entonces aquí sigo otra vez en la misma zona de la escala, aquí en el eje, le doy doble clic y me aparece otro cuadro. Ven, ahí aparece otro cuadro. Yo puedo usar colores, puedo usar cosas, pero la escala, colegas, aquí, la escala. Y le digo que empiece en 0. Pues aquí porque me lo está acercando a una zona que se vea como diferente, como que se vean, digamos, como un zoom. Pero si yo voy a ver el fenómeno completo, le digo, ¿sabes qué? Arranca en el mínimo que es 0 y de ahí del máximo lo que quieras. Voy de nuevo. ¿Cómo hacemos esto? El dibujo aparece ahí y aparentemente se verían diferencias importantes, pero es un juego de apreciación visual. Yo me meto a la escala, a los ejes para darle la escala correcta desde 0 hasta 21, le doy doble clic, aparece este cuadrito, y aquí en el eje Y le doy otra vez doble clic y me aparece un editor para poder jugar con estas escalas. Empiezo a buscar aquí, dice estilo de texto, y le digo escala. Y en escala le digo, ¿sabes qué? Empieza en 0, para que yo lo pueda apreciar mejor. Le digo aplicar, cerrar, lo cierro, y miren, claro, ahí aparece. Esa es la situación. La situación está en que, miren, casi todos se mantienen en un rango relativamente constante, entre 15 y 20. Por eso es que no nos dio diferencias, por eso es que la nova resulta en un valor muy grande que no podemos rechazar la igualdad. Se mantienen iguales. Ok, entonces esa es la apreciación. Es más, lo voy a escribir aquí abajo para que les quede guardado, lo voy a escribir aquí abajo. Nada más para que... Espérenme, lo voy a poner hasta el final porque... Ahí se me pegó un salto. Ahí dice gráfico de medias. Aquí está abajo. Aquí voy a poner un texto para que no se les olvide. Es necesario revisar la escala de los ejes para ilustrar un gráfico más acorde a los resultados obtenidos. Yo estaba diciendo ahí que son iguales y de pronto me apareció como si fueran diferentes cada uno a los resultados encontrados. A los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Ok. Más aquí, por ejemplo, reescalar los ejes desde el valor de 0, como lo hicimos aquí. Lo que hice es, si ustedes observan ahí, colegas, empiezo en 0 para que se observe cómo en efecto hay un rango común, hay una zona relativamente homogénea en donde se están dispersando las medias. Por eso es que no nos da una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque estadísticamente todos están casi a la misma altura, las mismas magnitudes. Sin embargo, como nos trató de decirlo Duncan, hay una oportunidad en estos de aquí, miren. Hay una oportunidad en esta zona. Tú que como que se aventura un poco y bueno, los marca que todos son iguales y no le da más. Pero Duncan te da chance para ver dónde pudieran haber cosas. Y si yo voy a hacer mi estudio a una escala mayor, pensemos que nada más un primer ejercicio, digamos un ensayo piloto o una prueba, son nada más 10 observaciones, 10 plantitas, no pasa nada, nadie muere. Entonces hacemos ahí un primer ejercicio y ya puede empezar a calibrar
cuáles serían mis rangos de dosis. O si este es para crisantemo, a lo mejor otro es para gerbera, a lo mejor otro es para por ejemplo, para girasol, a lo mejor otro es para, por ejemplo, para maíz, no sé. Ya yo tendría aquí la oportunidad para explorar grupo por grupo y cultivo por cultivo y sustrato por sustrato y invernadero por invernadero. Muy bien, muy bien. ¿Hasta aquí todo bien, colegas? ¿Todo bien? ¿Más o menos? Bueno, supongamos que sí. Acuérdense que todo aparece. Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctora. Vean ustedes que todo, digamos, se desprende y motiva desde ese dibujo. Vean ustedes ahí. Ese dibujo que nos dio una pauta interesante respecto a cómo estaban los datos observados. Vean, igual aquí se ve un poquito de imaginación, colegas. Vean ustedes cómo estos cuatro gráficos, estas cajas de bigotes, estos box plot, como que no hay chance de que uno sea más grande o uno sea más chico, como que fíjense que sí, como lo dice Duncan, si ustedes observan, como el de 50 se va quedando como abajito y el de 400 como que sube un poquito más. ¿Qué es lo que está observando Duncan? A nivel de que ahí puede haber alguna oportunidad. Pero en general se puede observar que hay una relativa homogeneidad, una relativa medida común para todos. Claro que si observáramos hacia 500, a 600, 700, 800 en una zona más grande, a lo mejor sí pudiéramos ver alguna tendencia de crecimiento, colegas. A lo mejor. Pero ya habría que ensayar sobre los de 500, los de 700 y ver si hay algo que pueda darnos idea. Eso pudiera ser, fíjense. O ensayar con otro cultivo, a lo mejor otra variedad. Aunque igual no sé para qué lo usan estos colegas, pero es importante la altura en crisantemos. Debe haber algo importante para... Crisantemo tiene una sustancia que son como pesticidas. Entonces el crisantemo se utiliza como para algún tipo de control biológico de plagas. Creo que hay sustancias. No sé si están aquí los doctores Osorio, Miguel, que nos pueda hablar un poquito sobre control biológico de plagas. Doctor Osorio, si nos puede comentar algo que nos pueda decir en este momento. Que también eso es una alternativa que ayuda mucho porque se va digamos protegiendo con mayor vamos a ver, dándole una mayor relevancia al medio ambiente. Entonces en algunos casos utilizan algún tipo de plantas. Yo una vez vi que usaron crisantemos para control como para barreras. Tenían cultivos y sembraban como hileras de crisantemos para proteger, digamos, de algunas plantas, de algunos insectos, para proteger las plantas de algunos insectos. Posiblemente eso tenga que ver porque están viendo la altura. Pero bueno, ok. Especulación nada más, colegas, ahí para que no nos quedemos nada más en las puras cuentas. Acuérdense que lo valioso de este ejercicio está en la experiencia, en ir más allá, en la parte filosófica, en la parte post-análisis. Para las cuestiones de cálculos hasta un robot lo puede hacer. Aquí con los colegas que programan, aquí con Sergio, aquí había otro computólogo, con Freddy, creo que también Freddy, ellos pueden crear algún tipo de algoritmo, pero las máquinas no van a decidir por sí solas las cosas que nosotros estamos aquí analizando, discutiendo, tratando de ir abordando. Muy bien. Ok, entonces vamos a avanzar. Aquí terminamos lo de la nova. Y hoy el tema de hoy se llama bloques. Y aquí vamos a hacer una descripción importante. A ver. Vamos a respirar, vamos a darnos un break de 2 minutos, de 1 minuto más bien, nada para que respiremos y vamos a sacudirnos un poco y vamos a meternos ya propiamente a los diseños en bloques, colegas. Ok. Ok. Perfecto. Aquí el doctor Osorio nos va a comentar algo, pero creo que tiene un problemita ahí con su equipo. Sí, adelante. No se preocupe, doctor. En cualquier momento. Muy bien.
Déjenme nada más aquí buscar la base de datos. La voy a bajar rápido. Es la de ayer, la de día 8. De hecho, yo la había bajado, por no sé dónde la dejé, pero la voy a bajar. Ok. Y ya la tengo. Y vamos a empezar entonces con bloques aleatorizados. Fíjense que hay algo interesante, colegas, que algo muy, muy valioso a nivel de conocimiento. Resulta que esta es una alternativa, colegas, utilizar bloques en algunos diseños de experimentos, porque nos permite, como bien lo dice la expresión, o motiva la expresión, bloquear, colegas. Podemos bloquear algún efecto que no pudiéramos controlar. Algún efecto que no pudiéramos controlar. Por ejemplo, aquí, bueno, voy a poner nada más la publicidad de lo que vamos a empezar a ver hoy. Ahorita buscamos un ejercicio. Ok, voy a regresar la presentación para que lo veamos todos. Aquí, y vamos a ver qué es lo nuevo, qué es lo de hoy. Ok, bloques, vamos a ver bloques, la parte de bloques. Creo que ya la vemos. Ok. Híjole, aquí tenemos algunos colegas que estaban batallando con su conexión. A ver, no se apuren. Siga la clase grabada. Mañana sigue la clase grabada. Mañana síganos en la clase grabada. Perfecto. Muy bien. Muy bien, vamos a avanzar. Aquí tengo otro colega. Oh, ya está. Fíjense que el doctor Rufo también se iba a conecte. Hay un colega nuevo que es un investigador también, pero se demoró por unos días y ya iba a estar con nosotros. Conéctese de una vez, doctor. Te voy a decir que se conecte de una vez y le voy a pasar el link para que igual nos siga de una vez desde hoy. Déjeme dar. Aquí está. Ok. Y ahorita empezamos con esta parte. Ya está. Ok, muy bien. Entonces, avanzamos. Fíjense, colegas. Entonces, ¿qué pasa? Ya nos estiramos, ya respiramos. Ok, ya. Bloques aleatorizados. Fíjense. Nosotros veníamos analizando información, analizando datos desde el inicio, desde la semana pasada, que eran una muestra, era un conjunto de datos, era un grupo de medidas, de lecturas, de observaciones, de métricas, las teníamos en una muestra. Claro que implícitamente estos datos ya habrían pasado por un protocolo estricto de aleatoriedad, de muestreo bien definido, de representatividad, de cobertura. Ya lo hemos platicado. Pero ¿qué pasa? Cuando avanzamos en la comparación de grupos, colegas, por ejemplo, cuando ya avanzamos en 2, en 3, ya tenemos más de 2 poblaciones, más de 2 muestras, sucede que hay un efecto o hay una variable o hay una condición que no podemos controlar. Por ejemplo, típicamente como en agronomía, fíjense, en agronomía, luego sucede que se está comparando, por ejemplo, cuatro variedades de maíz, y se hacen sus parcelitas cada uno. Una zona bien definida, bien delimitada, con un manejo propio para cada variedad. Pero resulta, colegas, que hay un efecto del suelo. Pensemos que el suelo está inclinado. O hay una zona, vamos a suponer que no están en el mismo lugar, sino una está vamos a suponer, en un lugar cerca del río, otro está más cerca de una ladera de la montaña, otro está cerca de una zona urbana, y el otro está, por ejemplo, en una zona donde se trabajó con otro tipo de cultivo previamente. Entonces, ¿qué pasa aquí, colegas? Que tenemos una variable, tenemos un efecto que hay que bloquear. Claro que vamos a buscar las diferencias entre cada una de ellas, lo mismo que venimos haciendo con el ANOVA. Si estas 2 variedades se parecen o son distintas entre ellas todas, si hay alguna situación asociada a la particularidad de cada variedad, pero yo ya voy a anotar ahí también el hecho de que esta viene de este suelo o de esta región
esta viene de la otra región, esta viene de la otra zona y de la otra zona. Y entonces ya voy a poder hacer todo mi análisis bloqueando el efecto de una condición, de una situación o de una variable que me esté afectando aquí. Por ejemplo, en estudios de geofísica, aquí con los colegas que hacen cosas de geoestadística, es típico porque dicen, bueno, una medida para bloquear típica es la inclinación o el gradiente del suelo, por el tipo de nutrientes, por el tipo digamos, de características del suelo, o algún tipo de, digamos, de mineral. Entonces, ¿qué hacen ellos cuando quieren comparar algún tipo de suelos? Ya bloquean el efecto de la inclinación, de la pendiente o de las diferentes medidas de graduación de cómo están los suelos. Y mientras a comparar todo sin problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tener 4, 5, 3 grupos y vamos a bloquear la condición que pudiera crear un problema. Si yo no hago eso, colegas, voy a estar comparando las cosas y puede haber ahí escondido un efecto relativo al suelo, relativo a la humedad, relativo al día en que se tomó la muestra, algo que no me va a permitir establecer propiamente las diferencias o las igualdades. Entonces, abusados con eso, colegas, abusados con eso. Acuérdense, tenemos que bloquear el efecto de alguna variable, de alguna condición, de algún tipo, por ejemplo, vamos a suponer, de algún tipo de suelo, algún tipo de condición ambiental. Por ejemplo, ahorita con unos chicos que están haciendo algo de contaminación, yo les decía que dentro de su esquema de diseño, de su experimento, que etiqueten cada muestra del día en que estaban tomándolo, porque según la hora del día o la condición del día, algunos contaminantes tienen mayor o menor presencia. Y algunos decían que sí, dependiendo de la condición climática o de la condición atmosférica, algunos minerales o algunos contaminantes o algún tipo de elemento es más o menos presente digamos en el suelo, en el tejido de las plantas, en el manto freático, en general en el ambiente, pues. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos van a poder comparar los niveles de contaminación o de contaminantes en cada zona, pero estarán bloqueando el efecto de alguna condición, día lluvioso, día soleado, día húmedo, etcétera, etcétera. Lo mismo, si estuviéramos hablando de una situación que tenga que ver con medicina, también lo mismo. Por ejemplo, un cliente que tuve por ahí encontró algunos datos y entonces uno de sus efectos a bloquear o de las variables a bloquear fue vamos a poner la característica genética del paciente. Quizás aquí nada más a nivel Tabasco lo podemos ver así muy sencillo, pero si nosotros vemos a nivel nacional o incluso regional, vamos a ver que las condiciones fisiológicas o morfológicas o no sé qué, madrológicas, son distintas entre yucatecos, entre campechanos y tabasqueños y chapanecos. Entonces yo le decía a este colega que había que agregar ahí una variable de bloqueo que sería la característica, la procedencia o esta cuestión étnica, digamos, las características étnicas de las personas. Y de esa manera, todas las mediciones que encontráramos de estos pacientes iban a estar, digamos, libres del efecto asociado a una característica genética. Porque si nada más los agarramos así todos revueltos y empezamos a comparar como una ANOVA simple o como una comparación de poblaciones típicas, ahí va a estar implícito un efecto que no vamos a poder ver, que fue el hecho de que la condición genética, la condición étnica o la condición regional de origen va a crear un efecto que no lo vamos a ver y nos va a dar algún problema a la hora de analizarla. Muy bien, entonces acuérdense, colegas, en ese sentido. Lo mismo si es ingeniería, como también le decía yo el otro día al maestro Gabriel, lo mismo. Si los prototipos fueron hechos en base, vamos a suponer que tiene varios prototipos y está tomando mediciones, y uno tiene componentes, digamos, chinos, componentes alemanes o componentes, digamos, brasileños,
igual ese sería un motivo de poder bloquear el diseño para que el efecto de procedencia o de origen de los materiales, de los reactivos, de los insumos, no le vaya a meter ruido a las lecturas que vaya a estar tomando. De hecho, aquí mismo en la división con los colegas que hacen cosas de química, doctor Abraham, doctor Durbel, doctora Patti, ellos yo siempre les recomiendo, anoten todo en la bitácora, anoten todo en su base de datos y pongan ahí el reactivo, qué marca es o qué origen, incluso pongan hasta la medida de esta parte de caducidad, porque sí, tiene una caducidad que el reactivo vence a tal fecha de tal mes, pero otro puede ser más reciente o un poquito más viejo. Eso también pónganlo, porque yo lo decía ahí a los colegas. Eso también les puede salvar en un momento en lo que las cosas no den o no cuadren. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de reactivos a lo mejor con más, vamos a decirlo así, más potentes que otros, porque ya se van acercando a su fecha de caducidad. Es nada más por decir, seguramente las cosas son más refinadas en ese sentido. Muy bien. ¿Entendió hasta aquí? ¿Entendió, colegas? Bueno, vamos a avanzar. Les estoy viendo, déjenme aquí. Voy a tener abierta la otra ventana. Muy bien, vamos a avanzar. Perfecto, entonces, no olviden eso, colegas. Tenemos entonces ahora una nueva manera de comparar poblaciones, de comparar muestras, de comparar medias, ya múltiples también, 3, 4, 5, 6 grupos, muestras, condiciones, tratamientos, pero hemos logrado ya incursionar en una cosa que se llama bloqueo de efectos, o una cosa que podemos decir bloqueo de variables o bloqueo de condiciones. Exacto, como en cirugía, exactamente. Estamos bloqueando algunos efectos, digamos, de los pacientes para que se pueda proceder con lo que está, digamos, definido una intervención quirúrgica. Entonces aquí estamos bloqueando efectos que tengan que ver con la procedencia, con la calidad de los reactivos, con los materiales que estamos usando. Y aquí ahorita que veo a Sergio y a Freddy, hasta los procesadores, Freddy, y tú, Sergio, también hasta los procesadores. Nosotros hicimos un estudio de confiabilidad de software con mi asesor, en donde comparábamos Intel y comparábamos AMD. Pero no nada más Intel AMD, sino sus derivados. O sea, el Intel AMD tiene otras familias de procesadores y también AMD, y para un mismo algoritmo, para un mismo proceso, ¿qué hacíamos? Hacíamos todo un rollo para ver en qué momento tronaba el algoritmo. La idea era reventar el algoritmo y de esa manera establecer medidas se llama confiabilidad de software. Así como los productos tienen una fecha de caducidad y una fecha de garantía, también el software. Y nosotros hacíamos modelación con eso. Entonces una forma que mi profesor ahí observaba con estos procesadores era un mismo algoritmo puesto en varias máquinas, en varios procesos, y bloqueábamos el origen de cada procesador. No sé si has visto eso, Sergio, o tú, Freddy. Algún trabajo de confiabilidad de software que tenga que ver con probar algunas tecnologías. No, nunca me ha tocado ver nada. Bueno, pues ya acércate a nosotros para que los conozcas. Freddy creo que también está avanzando un poquito en eso también. Entonces de esa manera, fíjense, parece nada, pero en el tipo de cómputo que hace, por ejemplo, Sergio, Freddy, que es mucha información, muchos datos, la diferencia está en los procesadores e incluso en la misma tecnología, porque, por ejemplo, unos podemos ver que son máquinas todas como parecidas, iguales, pero dentro tienen tecnologías distintas, que son la diferencia al hacer algún tipo de procesamiento computacional. Entonces, todas las áreas, colegas, en todas las áreas, en ingeniería, en cómputo, en medicina, en agronomía, en todo surge la necesidad de bloquear un efecto, de tratar de perfilar, exactamente, de perfilar un efecto para que no nos meta en broncas, no nos revuelva los resultados. Matemáticamente, colegas, estamos haciendo una cosa que se llama bases canónicas. Los colegas aquí que vieron geometría analítica y álgebra lineal sabrán que podemos manejar estructuras como cuadrantes
como las leyes esta de la física, en donde 3 vectores generan todo un espacio. Esos 3 son los generadores. 4 si fueran 4 dimensiones. Pero ¿qué pasa aquí con nosotros? Estamos obligando a que un vector generador sea el bloque que estamos construyendo, para que sea como el lado que no vamos a ver, no nos interesa. Nada más lo sacamos para que nos perfilara y se llevara el efecto solito. Y me fijo nada más en estos dos. Ya tendría yo mi figura geométrica, y entonces ¿qué haría yo? Nada más veo la proyección que me interesa. ¿Cuál es la que me interesa? Nada más la diferencia entre los grupos. Claro, aquí hay otra proyección que tiene que ver con el efecto de la parte genética, la parte tecnológica, la parte de caducidad, la parte de calidad. Eso no me interesa. Yo nada más creé una estructura matemática geométrica para que me dé de manera independiente o aparte lo que me interesa, la diferencia entre los grupos. Quiero ver la diferencia entre los grupos. Y eso es lo que hace precisamente esta metodología. Genera una base canónica, genera vectores linealmente independientes, en donde dice, tú llévate todo lo que me crea ruido, todo lo que me provoca problema. Me interesa esto nada más. Si no lo hacemos, ¿qué pasa? Se revuelve todo. Y de pronto nos hace creer que si hay diferencias o de que no hay diferencias, y realmente lo que está pasando es que se están mezclando las medidas con un efecto que no logramos bloquear de origen. Ok, vamos a avanzar. Muy bien, voy a buscar un ejercicio un poquito extendido para que tengamos aquí. Aquí está. A ver, déjeme ver vamos a ver miren. Ok, vamos a ver este está interesante. Está interesante, miren, está interesante Vamos a observarlo. A ver, vamos a leerlo. Pero vamos a ver un poquito de cosas de medicina, de farmacología. Vean ahí. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense, aquí tenemos de hecho un problema muy interesante. Tiene que ver con niños, creo que son niños o pacientes, déjenme ver. Estos autores informan acerca de los efectos que produce masticar una pieza de goma de mascar con nicotina. Claro, una goma de mascar con nicotina son 2 miligramos. Claro. Miren, pacientes, claro, que tienen desórdenes de Tourette, que son como, algunos lo hacen como de masticar así involuntariamente, o de hacer algún movimiento o algún sonido, una situación que no se puede controlar de manera a voluntad, pues. Entonces fíjense, aquí están usando estos colegas. Creo que el ejercicio tiene que ver con niños, pero no sé. Bueno, ya vamos a ver la referencia en extenso. Ok, entonces, fíjense que se está usando. Se están usando 4 condiciones, colegas. 4 condiciones, si ustedes observan. 4 condiciones. Fíjense, al tiempo 0, que es al inicio, durante el proceso de estarlo masticando, que es un periodo también corto, definido, 30 minutos después de masticarlo, ya que lo terminó, pasan 30 minutos, y luego en el último periodo de 30 a 60 minutos. ¿Ok? Entonces tenemos 4 condiciones, tenemos 4 tratamientos. Ahora, aquí hay una cosa interesante, colegas. Resulta que se está ensayando o se está observando este comportamiento sobre los mismos pacientes. ¿Sí lo ven? Sobre los mismos pacientes. Si yo me olvido de esta parte de los pacientes y me pongo a comparar todo este grupo de manera simple como un ANOVA, me voy a olvidar que cada lectura que se tomó viene del mismo paciente. Y entonces va a haber una situación ahí complicada. ¿Por qué? Porque obviamente hay un efecto por cada paciente. Obviamente hay una condición, digamos, que no nos podemos quitar de encima,
que es que las lecturas se tomaron sobre el mismo paciente. Entonces, aquí estratégicamente los investigadores bloquean esta condición. Dicen, vamos a bloquear el efecto que produce el hecho de que las muestras se tomaron del mismo paciente en un recorrido de 0, 30 y 60 minutos, como en una hora. Fíjense qué interesante. Si no hacemos eso, se va a revolver todo esto y tendríamos alguna situación, digamos, mezclada, puede ser hasta, vamos a decir, a lo mejor oculta, que no vamos a ver ni siquiera qué pasó realmente en cada grupo o en cada condición. Aquí cada condición es el momento, aquí es el momento. Al inicio, al tiempo cero, al tiempo en el cual se está masticando, cuando termina, 30 minutos después que terminó, y casi la hora después de haberlo masticado. Entonces yo pudiera trabajar con estos 4 y meterlo en ANOVA como los que veníamos viendo, y ahí ver y reportar y que Tuque y que Duncan, pero puede que las cosas que yo vaya observando a nivel de resultados no sean las reales, colega. ¿Por qué? Porque ahí estoy mezclando un efecto, una variable, una condición que debí bloquear, que venía de cada paciente. Por ejemplo, en veterinaria, con un cliente que tengo aquí en el Colegio de Postgraduados de Cárdenas, doctor Villamil, nosotros manejamos típicamente este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus vacas, tienen sus animales, tienen sus especímenes. Y entonces les prueban algún tipo de dieta o algún tipo digamos, de estrategia a nivel nutrimental o nutricional. Entonces ya es típico que nosotros tenemos etiquetados así con números para qué animal o para qué raza o para qué edad del animal. Y de esa manera podemos comparar las distintas variedades o los distintos momentos o los suplementos que se le dan y poder medir la ganancia de peso real. Porque aquí en paciente va el número de la edad del, digamos, la edad del animal, la raza o alguna condición en particular. Y si no tuviéramos ese cuidado, estaríamos analizando a ciegas la información de manera cruda, burda, sin fijarnos en que hay una condición que los hace, digamos, dependientes en el sentido de que una muestra, un dato, una observación vienen del mismo espécimen. Ok, entonces, abusados con eso. Vamos a ver la información. Es el problema de la base de datos DBA2. Vamos a buscarlo. DBA2. Ok, DBA2. Vamos a buscarlo. Aquí lo debo tener. Día 8, DBA2. DBA2. Es de los primeros. Aquí está. Lo abro. Ahí está. Y miren. Ahí están, colegas. Ahí están las 3 variables. Miren. Están las 3 variables. Las 3 columnas. Mis 3 conjuntos digamos, de estructura a nivel de base de datos. Aquí están. Y entonces tengo pacientes, tengo el momento, estos son los tratamientos. De hecho, estos son los tratamientos. Le voy a poner aquí en lugar de momento, le pongo tratamiento. Déjame lo reescribo. En lugar de momento le pongo tratamiento. Bueno, sí, el momento, ¿en qué momento? Bueno, sí. Momento, ¿a qué momento lo están? Sí, está bien. Ok, momento. El paciente, y aquí es el número de tics. Voy a poner número de tics. Número de tics. ¿Cuántas veces hace ese movimiento involuntario, colegas? ¿Cuántas veces lo hacen estos pacientes? Fíjense, aquí hay unas cantidades interesantes, colegas, miren. Aquí, ok. Entonces, la base de datos. Muy bien. Voy a explorar. Siempre exploremos la información, colegas. Siempre explorar. Analizamos entonces la información desde esta herramienta de explorar y vamos a observar primero cómo anda la normalidad en primera instancia. No olviden que nuestros datos, nuestras variables son, en este caso, número de tics, y está como una variable dependiente porque depende de la condición, depende del momento. Y en la lista de factores, colegas, aquí son los tratamientos, que es el momento en el cual está observándose. Estos son los tratamientos. Aquí nos queda la otra variable, colegas, la de paciente. Esa en este momento no nos interesa. Ahorita no, porque nada más ahorita me interesa ver la normalidad de los tratamientos. Así que hasta ahí todo tranquilo, no hay problema. Hasta ahí vamos a dejarlo nada más.
En estadísticos, lo de siempre, le pido valores atípicos y percentiles, y en gráficos no olviden el histograma y no olviden las pruebas de normalidad. Muy bien, y le digo aceptar. Vamos a observar, a ver qué resulta de ahí. ¿Qué resulta de ahí? Muy bien. Noten ustedes. Ok. Híjole, igual aquí mi amigo, gente sin luz. Algunos creo que tienen una situación de tormentas donde viven. Pero bueno, sí, sin problema, doctor. Ok, sí, algunos colegas que están ahí batallando. Ok, seguimos. Entonces, veamos, miren colegas, vamos a ver ahí. Son cuatro tratamientos al tiempo cero, que sería como el testigo, masticando en el momento que lo está haciendo, a los 30 minutos y a los 60, en esos intervalos. Son 10 observaciones, son 10 pacientes que se están observando. Entonces, por cada grupo, no hay ningún problema. Aquí vamos a ver la parte de los descriptivos. En cuanto al momento de arranque, 385, 329, masticando, 219, tan altos. Y así vamos viendo de cada uno. Pero bueno, la mera prueba está acá en la prueba de normalidad tal cual, que es esta que está aquí. Ok, aquí hay cosas interesantes, colegas. Voy a escribirlo. Aquí, H, la iésima muestra del iésimo tratamiento, del iésimo momento, para que se acorde, del iésimo momento, sigue una distribución gaussiana. Ok, una distribución gaussiana, muy bien. Y no olvidemos que vamos a rechazar las cosas al 0,5. Ahorita vamos a ver algunas cosas, a ver si nos enfrentamos a alguna situación como hace rato. Rechazamos H, si el P valor, ¿ok? Si el P valor es menor que 0.05. Vamos a tomar ese de referencia. Ahorita vamos a ver si será necesario ir a algún tipo de redacción, alguna manera de poder establecer alguna cosa. No, pero no hay problema. Ahora, miren aquí, colegas, aquí. Lo voy a escribir. Al 95% se observa 5% de confianza. Al 95% de confianza se observa que hay debilidades en el inicio y al final, ¿verdad, colegas? 0.21 y 0.30. Se observa que los momentos iniciales y final, pero fíjense que eso es interesante. Vamos a ver qué pasa. Iniciales y final, que los momentos inicial y final muestran una debilidad. Sin embargo, lo voy a escribir aquí. Una debilidad en cuanto a su normalidad. Pero tranquilo. ¿Cuánto es su edad? Pero observemos, a ver, sigamos observando. Sigamos observando para encontrar a qué se debe, para encontrar las razones, las causas de esta debilidad. Y vamos a decir, y proponer alguna alternativa. Alguna alternativa. Vamos a ver, colegas. Ok, vamos a ver qué pasa. Entonces ahí hay una situación interesante. El primer momento y el último momento, ahí aparecen valores un poco débiles, 0.21 y 0.30. Ya 0.21 está un poquito alejado, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Observamos esto. Vemos que sí, en efecto, ahí se desprende un grupito, pero quiero ir hasta el final para ver si hay alguna advertencia en cuanto a valor atípico, en cuanto a valor extremo. Miren, ya los gráficos de qqplot nos está mostrando que si en efecto hay un valor ahí que se desprende, si ustedes ven. Ok. Hay un valor ahí que se desprende. Y vean ustedes en la siguiente también tenemos ahí, bueno, ahí está bien, más o menos. Pero en el segundo también, en el último también, miren, ahí hay una situación. Bueno, vamos a ver a qué se debe, colegas. Vamos a ver abajo. A ver. ¡Claro! Ahí está. ¿Ya vieron, colegas?
Hay un problema. El caso 2 y el caso 32. ¿Quién es el caso 2 y el caso 32? Vamos a ver. Caso 2 y caso 32.